Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este tutorial vamos a aprender a realizar esta bella unicornio. Lo podemos hacer tanto para nosotros como para vender. Haremos un anillo mágico y dentro vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos. Para la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Nos quedaría un total de 12 puntos bajos. Empezamos la tercera vuelta y en esta vuelta empiezo a marcar el principio de cada vuelta. Comenzamos con un punto y un aumento en el siguiente punto. Esto lo vamos a repetir por 6 veces, quedándonos un total de 18 puntos bajos. Comenzamos la vuelta 4 y en esta vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Repetimos por 6 veces. Nos deben de quedar 24 puntos bajos. Comenzamos la vuelta 5 y vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento. Nos quedaría un total de 30 puntos bajos. Ahora de la vuelta 6 a la 11 vamos a repetir puro punto bajo, sin aumento ni disminución. Estos serían 6 vueltas de puro puntos bajos. Nos vemos en la vuelta 12. Comenzamos la vuelta 12, donde haremos 3 puntos bajos y una disminución. Repetimos este procedimiento por 6 veces, quedándonos un total de 24 puntos bajos. Para la vuelta 13 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. Repetimos por 6 veces, quedándonos un total de 18 puntos bajos. Vuelta 14 haremos un punto bajo y una disminución por 6 veces, quedándonos un total de 12 puntos bajos. Rellenamos el cuerpo base y para la vuelta 15 haremos 6 disminuciones. Terminamos las disminuciones y ahora dejamos un pedazo de hebra y cortamos más o menos unos 30 centímetros o un poco más de largo. Para las orejas vamos a hacer un anillo mágico y dentro 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Ajustamos y ahora para la segunda vuelta marcamos y haremos
5 aumentos. Segundo aumento y repetimos. Ahora para la tercera y cuarta vuelta vamos a hacer puro puntos bajos sin aumentos ni disminuciones. Nos vemos en la vuelta 5. Ahora para la vuelta 5 vamos a hacer un punto y un aumento. Repetimos esta secuencia hasta el final. Llegamos al final y haremos un punto deslizado y dejamos un pedacito de hebra para coser al cuerpo base. Para el cuerno vamos a hacer un anillo mágico y dentro 3 puntos bajos. Comenzamos nuestra segunda vuelta y vamos a hacer dentro 3 aumentos. De la vuelta 3 a la 6 vamos a tejer puro puntos bajos. Para la flor vamos a hacer un anillo mágico y comenzamos con 3 cadenas. A continuación hacemos una vareta, una cadena, un punto bajo, una cadena, una vareta, una cadena y un punto bajo. Tenemos nuestro segundo pétalo y continuamos de esta forma hasta tener nuestros 5 pétalos. Y así de esta forma nos va quedando. A continuación voy a comenzar a coser las orejas a la cabecita. Dejamos una vuelta de separación entre las orejas. Voy a pegar el cuerno a la cabeza con silicona caliente.
Ahora procedemos a pegar las flores. Haremos 2 de un color y una de otro color. Para hacer los ojos vamos a contar 5 puntos para abajo desde el centro y ahí introducimos nuestra aguja lanera, así como se ve. Ajustamos bien, ubicamos nuestra lana para arriba y contamos 4 espacios hacia el lado y 3 puntos para arriba y sacamos por el centro. Estiramos, le damos forma y de ahí volvemos a introducir por la parte de arriba, por el mismo lugar. Y sacamos por la esquina del ojito. Contamos 2 puntos, 1, 2 y subimos 2 puntos para arriba y volvemos a introducir por la esquina. Ahora de aquí pasamos un punto del principio que hicimos el ojo, como se ve, y de nuevo hacemos lo mismo, contamos 4 espacios y al centro subimos con 3 puntos bajos. Por último, terminamos de cerrar este espacio que dejamos y empezamos uno, el segundo, tercer punto, tomando solo la lazada de afuera hasta obtener 6 puntos y luego estiramos para cerrar el hoyito. Ajustamos bien. Haremos un nudo y dejamos la hebra larga para terminar de coser los tentáculos. Ahora comenzamos a hacer los tentáculos, dejamos unos 10 o 15 centímetros de largo de esta forma y empezamos a hacer las cadenas. En mi caso hice 110 cadenas. Vamos a hacer 6 tentáculos. Como ven, ya hice de 3 colores distintos, solo 6 tentáculos. Y de aquí lo voy a dividir en 2, así, de esta forma. Lo divido en 2, sigo agarrando el centro y ahora paso mi aguja por el centro de cada uno de ellos. Ajustamos, sigo agarrando el centro para que no se me pierda los tentáculos y voy a pasar unas 2 o 3 veces por el centro. De esta forma.
Ajustamos y hacemos 1 o 2 nudos y luego vamos a esconder. Y bueno, así nos ha quedado esta preciosa unicornio. Espero te haya gustado y si es así, le des un me gusta y suscribirte al canal. Gracias.